más de 17 años, en la pantalla de C5N, contando los casos policiales y judiciales más importantes de la República Argentina. El primer caso es un caso que la verdad va a quedar en la historia penal argentina. La historia del peritrucho. La historia del peritrucho. Seguramente usted lo conoce a Marcos Herrero, lo ha visto, usted que sigue los casos policiales. El perito de los perros, que ha esclarecido decenas de casos. Esclarecido entre comillas. A partir de un hecho bochornoso y horroroso ocurrido en Mendoza, se empezó a descubrir cómo plantaba pruebas. Ahí está, Marcos Herrero. Hoy está condenado por una causa, pero hay muchas causas de las más conocidas de la República Argentina, de las más conocidas de los últimos años, en donde ha intervenido este hombre. No sé qué van a hacer en la justicia, ¿eh? Bueno, se presenta un libro en estos días, El coleccionista de huesos, escrito por nuestro querido amigo, colega de Bahía Blanca, Germán Sasso. Es este el libro. A partir del libro, nos va a contar Germán la historia de este personaje. Seguramente usted sabe perfectamente quién es, pero no se imagina lo que hay detrás. No se imagina. Además, otros temas que vamos a estar desarrollando, el expediente Villa Gesell por el derrumbe, cómo avanza la causa, los imputados, va a haber más detenidos, van a liberar a algunos de los detenidos, va a cambiar la calificación. En minutos hablamos de la tragedia, del horror en Villa Gesell. Hoy por primera vez además vamos a empezar a publicar, a compartir Historias Oscuras se llama. Lo hizo la gente de, son muchas historias, la gente de c5n.com, pero en minutos nada más. Lo vamos a contar más porque son historias muy interesantes. Ahí está, ahí lo vemos. Pero bueno, vamos con el primero de los casos. Facundo Cablan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Le mandamos un saludo a Miguel Pierri, ya el próximo jueves va a estar acá, ¿eh? Se está recuperando, está muy bien, lo extrañamos a nuestro amigo, integrante del programa y nuestro asesor jurídico de confianza. Va a estar aquí el próximo programa. Pero comenzamos con el primero de los casos. Si tenés el video de este hombre en acción, hablando en este canal, ¿lo tenemos? Ponelo. Van a ver cómo hablaba de peritajes que hacía Marcos Herrero. Hemos hablado, incluso todos los que hacemos policiales lo conocemos a Marcos Herrero. Ha intervenido desde el caso Astudillo, un caso de Mendoza, el caso del nene que aparentemente fue asesinado en medio de un ritual satánico en el norte. Hay un montón de casos, pero véalo. Pero de forma inmediata el perro se dirigió a este calabozo que ahora auspicia, entre comillas, como un resguardo de basura. Es así que pedía el fuero federal si podía abrir esta celda y el perro determinado entró y empezó a descartar o a discriminar estos elementos que eran basura, un colchón y diferentes ropas, hasta que el perro determinó y específicamente sacó con su boca este elemento, que era una bolsa transparente, y empezó a ladrarlo. Una vez que fue identificado y reconocido por el perro, los elementos iban a guardar una cadena de custodia. Se permitió, hay que aclarar esto, a Cristina entrar. La mamá, hablando de la persona de Cristina, reconoció de inmediato este recuerdo único que fue hecho especialmente para Facundo, que era una sandía, para que ustedes tengan en cuenta. De hecho ya se vio en diferentes medios, como si fuera un huevo de Kinder de un color verde, que si bien estaba quebrado hacia la mitad y en un estado de descomposición, Cristina lo reconoció inmediatamente. Este es Marcos Herrero, personaje en algunos casos. Este es el caso Facundo Astudillo, ¿se acuerdan? Castro Astudillo. Personaje central en muchas investigaciones. Además, solícito con los medios, daba explicaciones.
contaba cómo había llegado al esclarecimiento del caso. Era como que era el perito que terminaba encontrando siempre lo que faltaba en alguna causa. La prueba que faltaba, haya pasado 2 días, 1 mes, 3 meses o 10 años, la encontraba este perito con su perro. Y sus perros que los utilizaba para todo tipo de búsquedas. Viste que normalmente nosotros hablamos que hay perros que están especializados en búsqueda de personas, perros que están especializados en búsqueda... Hemos hablado con el comisario Rosillo, que es el mayor especialista en Argentina, cómo te habla de la odorología forense, ¿no? Cada perro está especializado para un tipo de búsqueda en particular. Lo que tenía de distintivo quizás este adiestrador de perros es que sus 2 perros, tengo entendido que era uno un pastor alemán, otro un bloodhound, que eran Chatel y Duke, se encargaban de buscar lo que sea. Eran expertos en prácticamente todos los tipos de búsqueda, algo que llamaba la atención a los especialistas porque no había un perro en ninguna de las dependencias, ni en la policía, ni en ninguna de las distintas fuerzas que tuviera la capacidad de estos perros para buscar todo. Para buscar personas, para buscar objetos, para buscar olores, para buscar. Pero además se presentaba, tenía un alto nivel de autopromoción. Se presentaba como un perito realmente importante. Master Trainer canino, decía, una cosa así. Como un outsider también. Sí, especialista en rastro criminal y búsqueda de personas. Buscaba y encontraba cualquier cosa, cualquier cosa. Pero bueno, vamos a empezar a contar la verdadera historia. Hay capítulos que son tragicómicos. Sí. Ha contaminado decenas de causas. Todavía no estamos viendo la magnitud de lo que puede haber pasado con la intervención de este hombre. Hay causas que se van a derrumbar. Si no se derrumbaron, se tienen que derrumbar. Causas en las que se buscaban mujeres y este hombre halló huesos que se determinó que eran de hombres, por ejemplo. Bueno, a partir de ahora, vamos a contar la historia, nos va a contar la historia. Nuestro querido amigo Germán Sasso, colega, un destacadísimo periodista de Bahía Blanca, de la Brújula 24, que ha escrito varios libros. Él se involucró mucho con el caso Facundo porque fue insultado por los abogados de Facundo, que tenían esa técnica de, para no hablar te insulto, para no explicarte insulto. No me acuerdo ni quién eran los abogados de querellantes, y que particulares damnificados, que llevaron a la causa a esta estrella. A esta estrella, lo digo irónicamente. Y que cobraba como tal. Que encontró evidencias que nadie había encontrado y que es imposible encontrar con un perro. Él escribió un libro sobre Facundo, estoy hablando de Germán, pero ahora siguió un poco más y encontró la gran historia. El libro se llama El coleccionista de huesos, que lo estamos viendo recién en la tapa del libro. Ahí está, mirá. Este libro va a ser un antes y un después. Es un papelón de la historia penal argentina lo que cuenta este libro. El coleccionista de huesos. Y ya se va a dar cuenta por qué. Germán, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias. Al contrario, la verdad, quiero leer ya ese libro, porque nosotros conocemos, lo que hacemos periodismo policial, cuando estalló el escándalo de Herrero, conocemos 1, 2, 3 casos, algunas historias medio desopilantes, pero no mucho más. Vos empezaste a investigar en serio y publicaste este libro. Contanos un poco. Bueno, el disparador un poco del conocimiento de este personaje, como lo decían ustedes, fue el caso Facundo Astudillo Castro, que ocurrió aquí, digamos, en las cercanías de Bahía Blanca, ¿no? En el partido de Villarino. Y sí, ahí empezamos a descubrir de quién se trataba. Obviamente particularizamos durante los primeros meses de aquel caso que tuvo tanta conmoción y tuvo tanta repercusión, bueno, de quién se trataba y qué es lo que hacía. Uno no lo podía creer aplicando simplemente el sentido común. Después empezamos a conocer detalles de lo que es la odología, de cómo trabajan o cómo debían trabajar los adiestradores de perros. Y como vos decías, Paulo, hallaba lo imposible, lo esclarecía él. Él se vendía como un esclarecedor del 100% de los casos. Él mandaba un currículum a las familias de las víctimas diciendo yo tengo 100% de esclarecimiento, de efectividad. Sí, claro. Y desde un punto de vista,
Él era como conspiranoico, diciendo, no, en realidad gente poderosa no quiere que se esclarezcan los casos, por eso tengo que aparecer yo para solucionarlo. Efectivamente, él decía, si la policía no lo esclarece, si la gendarmería no lo esclarece, si la prefectura no lo esclarece, están todos involucrados, la justicia tapa, yo soy el único que va a dar respuesta a este caso. Y él, en realidad, nunca descubrió ni víctimas desaparecidas, nunca, de todos los casos que hemos analizado, que son más de 20, ni nunca encontró ninguna pista seria de los presuntos asesinos o desaparecedores de personas. Porque lo que hacía era encontrar prueba trucha, prueba previamente plantada por él o por alguno de sus cómplices. Y fue realmente bizarra. Totalmente. La carrera Antes de entrar en la prueba bizarra, vamos a ir caso por caso, contame brevemente quién es Marcos Herrero, cómo llega, qué se sabe de este tipo. Bueno, este era un policía, un mediano, ramplón policía de Río Negro. De Río Negro. Que en realidad trabajaba admirando a sus compañeros de la división caninos. Un poco el libro explica cómo él se fanatiza con algunas series vinculadas a aventureros y a gente que esclarecía casos. Un poco, creo que parte del delirio, porque hay una parte de delirio, comenzó por ahí, mirando mucho internet, mirando estas series donde aparecen los Sherlock Holmes y que esclarecen lo imposible. Sí. Y él empezó a hacer trabajos particulares. Todo su trabajo no fue como agente orgánico, efectivo policial de Río Negro, sino como particular, como perito particular. Era convocado a distintas causas en las que no participaba la policía de Río Negro. Simplemente a él lo convocaban familiares convencidos, estaban convencidos los familiares de que al no haber respuestas de la justicia, al no tener alguna respuesta, algún esclarecimiento, bueno, este hombre que se promocionaba como el único que esclarecía los casos imposibles, les iba a dar una mano. Ese era el resquicio que él encontraba para meterse en los casos más conmocionantes. Uno de los últimos casos, pero es el primero que vos investigaste, es el de Facundo. El chico desaparecido, en medio de la pandemia, que supuestamente se lo había llevado la policía, que apareció ahogado antes de llegar a Bahía Blanca, iba caminando hacia Bahía Blanca. La historia más o menos conocemos. ¿Qué fue lo que hizo este tipo? ¿Cuándo intervino? ¿Cuánto tiempo después? ¿Qué encontró, entre comillas? Bueno, a partir del caso Facundo, que uno, digamos, no solamente lo escribimos en el primer libro, que vos también tuviste la deferencia de presentarlo en tu programa, que ahí detallábamos cómo él había descubierto cosas imposibles, porque los perros, lo dicen la gente seria que trabaja con perros, no puede oler más allá de las 72 horas como máximo. Sí. Bueno, él los descubrimientos los hacía 3 meses, 8 meses, 10 meses, un año y pico después. O sea, ya eso tornaba imposible los hallazgos. Y bueno, obviamente después se completaba todo eso con, por ejemplo, el laboratorio. Cuando él decía, acá hay sangre de Facundo, eso iba al laboratorio y decía, acá no hay nada de sangre. Claro. O hay ADN y no había ADN. O encontraba un amuleto que se lo mostraban a la familia o a los amigos de Facundo y decía, esto no es de Facundo. O sea, eso ya, el sentido común hacía caer sus mentiras. Bueno, a partir de Facundo, yo dije, este personaje, porque ya venía rodando en otros casos, hay que investigarlo. Y fuimos para adelante y para atrás. Antes de Facundo tuvo casos también muy espectaculares en donde plantó prueba, y posteriormente a Facundo, porque con Facundo se vendió mucho, recordemos, plena pandemia, todos los medios de comunicación de Buenos Aires estaban con el caso Facundo y él se promocionó mucho con ese caso. Tuvo después llamados de distintas provincias. Detectamos casos en más de 10 provincias de la República Argentina donde el tipo fue e hizo desastres, embarró las causas, manchó la reputación de mucha gente, no esclareció nada y lo que es peor, Paulo, lo que es peor es que hay gente que la pasó muy mal, gente que fue presa por gracia de Marcos Herrero por prueba plantada, por prueba trucha. Muchos de esos casos se han caído, alguno queda en pie, pero yo creo que tarde o temprano eso se va a caer porque la prueba es ridícula la que por ejemplo, encontraba Marcos Herrero. Contá alguno, por ejemplo, el de Mendoza, el de los huesos choreados, una cosa increíble. Sí.
Mira, él, por ejemplo, en algunos casos encontraba huesos que después se comprobaban que eran o de vaca o de perro. Y los dos últimos casos son los más tragicómicos. Yo les digo que si no tratáramos de casos judiciales donde hay o personas asesinadas o personas desaparecidas aún en la actualidad, sería una saga cómica, porque realmente es increíble. En los dos últimos casos que él termina, digamos, perdiendo, como se dice en la jerga policial, en el caso de Mendoza, él tenía un esqueleto en su casa de Viedma, en el patio de su casa tenía un esqueleto, y cada vez que lo convocaba en algún caso, sacaba una pieza de ese esqueleto. Terrible. Y la sembraba. En los dos últimos casos fue Marcela López, una mujer desaparecida en Santa Cruz, y Viviana Luna en Mendoza. Él agarra el cráneo, escuchen esto, agarra el cráneo de ese esqueleto que tenía guardado en su casa, lo parte a la mitad y lleva la mitad al sur y la mitad a Mendoza. Claro, el fiscal Pirrello de Mendoza dijo, yo voy a comparar esto que dijo haber hallado en la cabaña del ex marido de Viviana Luna, lo voy a comparar con los huesos encontrados en el caso de Santa Cruz. Y los compararon y eran del mismo esqueleto, que no pertenecía a ninguna de las dos mujeres, sino a un hombre, y era de muy antigua data. Es más, cuando lo van a detener por el caso de Mendoza, él le tira los huesos al vecino. Eso sabía. El vecino estaba regando y le caen los huesos. Y le caen unos esqueletos. No, terrible. Sí, no, por eso digo que es tragicómico. Si no hubiese gente desaparecida y gente que está, obviamente, ahí terminó en cana, esperando justicia, sería cómico. Ese fue el principio del fin. Ahí termina en cana, lo condenan. Exacto. Y empiezan a surgir otras historias. Él interviene en una causa de este nene que fue supuestamente asesinado en ritual satánico, ¿no? Sí, Marito Salto. Marito Salto. Porque también yo me acuerdo que vino alguna vez el abogado Marito Salto. Todo lo que contaban era hasta raro, medio ridículo, y seguían como una cuestión de fe religiosa el trabajo de este perito. Porque él lo que hacía era estudiar muy bien el terreno. Cuando lo convocaban a un caso, así como por ejemplo iba al sur y decía, a ver, para que venda el caso o para hacerlo creíble, el run, ¿cuál es en el Surí? Que acá los Kirchner mandan y son los dueños de todo. Bueno, entonces hay que involucrar a los Kirchner. Entonces en los anónimos, en sus versiones siempre involucraba al poderoso del pueblo o a alguien que hiciera creíble el famoso sesgo de confirmación. La gente rumoreaba eso, bueno, entonces él plantaba prueba o plantaba anónimos involucrando a ese famoso o ese político. Iba a Mendoza y trató de involucrar a Cornejo, el gobernador, a Vila y Manzano. Los metía en sus anónimos para darle punch mediático, ¿no? Claro, entonces, claro. Bueno, pero ¿cómo? Claro, sí, estoy escuchando. Claro, no, y después, en el caso de Marito Salto, todo el pueblo hablaba de un ritual satánico de ese chico que fue asesinado, y él fue por eso, y empezó a plantar pruebas diciendo que se trataba de un ritual satánico, encontraba carteles con el 666, encontraba escarabajos adentro de inodoros, encontraba, bueno, elementos que no tenían nada que ver. El olfato del perro encontró una carta, ¿no? Era algo así. Sí, los perros de Herrero, según Herrero, obviamente, que era todo pobre perro, no era la culpa, claro. Sí, encontraban balas, encontraban preservativos, encontraban anónimos, encontraban rastros de personas u olor de personas abajo de la nieve, después de 5 años. Bueno, cosas que no resisten el mínimo análisis. Claro. No hay que traer un experto para darse cuenta. Que era un disparate. En el caso de Marito, recuerdo que había el perro, uno de los perros, había seguido un rastro, corregime si no es así, no leí tu libro todavía, seguía el rastro del perro y encontró un anónimo. Y en el anónimo contaban cómo había sido un ritual con nombre y apellido. Hubo gente en cana por esto, No es joda, hubo gente en cana. Es increíble. Él dejaba anónimos, que era como un juego del tesoro que iba dejando pistas, o la víctima o el victimario. En un caso de San Luis también, en un caso de La Pampa, el supuesto secuestrado desapareció, metía en el narcotráfico, un cartel dentro de una heladera. O sea, eran pruebas muy, muy bizarras, muy plantadas obviamente, pero que no resistían el mínimo análisis. Encontraba o plantaba papeles con esos datos. Y, por ejemplo, en un caso de Bariloche, un caso también que no está esclarecido por la justicia,
el caso de un policía de apellido Muñoz, asesinado en ese caso, pero impune. Él investigó al dueño de unas cabañas y había en un tacho de basura, habían pintado la galería de ese complejo de cabañas y había trapos y papeles con pintura roja. Bueno, él dijo que sus perros olieron en ese tacho de basura y que eso era sangre. Obviamente fue al laboratorio y dijeron, no, es pintura roja, no es sangre. Y dijo que los perros olían abajo de la nieve. Bueno, el recorrido que hacemos en el libro es de ciencia ficción. En cada uno de los casos ha mentido, ha plantado prueba y ha dicho realmente disparates. Construía historias realmente de no creer. Insisto con este concepto. Si no hubiese gente muerta, asesinada, desaparecida, es una tira cómica, porque lo que ha hecho no se puede creer. Uno lo lee todo junto y es muy fuerte. En cada uno de los casos que participó ha plantado prueba, complicándole la vida muchas veces a gente inocente. Claro. Y otras veces la justicia compró. Acá también hay que hacer un punto. Este personaje no podría haber corrido tan libremente si no había complicidad o si no había una mirada para otro lado de la justicia. Eso me llama la atención también. ¿Cuánto tiempo estuvo actuando? Porque me nombrás 15, 20 casos en los que actuó y en todos es un disparate, en todos se demuestra rápidamente. Puede haber marcado algo, pero el peritaje que hacen después, que lo hacen en el laboratorio y demás, demuestra que es todo una cosa totalmente insólita, y seguía actuando y seguía participando en distintas causas. ¿Cuánto tiempo estuvo actuando? Sí. Bueno, los primeros casos del 2016 y después, claro, se fue haciendo más mediático, se metió en el caso Maldonado. En el caso Maldonado, ridiculeces. Digo que había encontrado explosivos y que el juez Otranto le había dicho que escondiera esos explosivos, que no dijera nada. Hubo una investigación paralela en donde se investigaba al juez porque no le había dado bolilla a Herrera en ese momento. Se descubrió que también era un disparate. Bueno, digamos, el lugar que le encontraba era estos casos o impunes o no esclarecidos, en donde él iba y le daba lo que la tribuna quería escuchar muchas veces. Claro. Este es un punto clave. Decía, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice la prensa? Bueno, entonces él iba encontrando pruebas plantadas previamente que ratificaban esa teoría que había circulado alrededor de determinada causa, ¿no? Pero era todo ensuciar y embarrar. Claro. Eso fue sistemático. En el caso de Facundo, bueno, también había un trasfondo político. En el caso de Santa Cruz también, en el caso de Facundo, un trasfondo político en donde hubo ahí un entramado de la oposición a Kicillof, en donde intentaron tirarle un muerto, literalmente, y él fue funcional. Después hubo en una causa escuchas telefónicas en donde él cuenta que le habían ofrecido un cargo a raíz de enchastrar la causa a Facundo, ¿no? Y él ya una vez rodeado, obviamente ya condenado, ratificada la condena y demás, ¿él confesó y dijo, sí, la verdad mentí, la verdad planté prueba o algo, o nunca dijo nada? Nunca lo admitió. No. Él ahora, lo bueno de todo esto es que está desactivado. Está desactivado, es decir, ya no lo llaman. Menos mal, ¿no? Si algo sirvió todo esto es para que no lo llamen nunca más, para que no cause más daño, para que no cause más dolor. Pero la única condena que tiene firme es la de Mendoza, que es una condena exigua, por eso él está en su casa, no está... 8 meses, ¿no? Sí, él estuvo con prisión preventiva en Mendoza, después fue condenado a 8 meses de cárcel y ya se lo dieron por cumplido, pero tiene procesamiento firme acá en Bahía Blanca por el caso Facundo, procesamiento en el sur por el caso de Marcela López, por no solamente haber plantado una mandíbula, donde dijo es la mandíbula de la desaparecida, que ese hecho también, esa escena es dantesca, porque a quien él quería involucrar, que era el ex marido de Marcela López, se dio cuenta inmediatamente que no era la mandíbula de su ex esposa, porque su ex esposa le faltaba una pieza dentaria que esa mandíbula tenía. Entonces ya directamente se dio cuenta en el momento. Y después dijo, cuando esa mentira se le cayó, dijo que había descubierto el búnker de los Kirchner lleno de plata. Ah, los 7 palos verdes, ¿no? Claro, los 7 palos verdes. El mismo perro que encontró una mandíbula, que era teoría de esta señora desaparecida, víctima,
y no era plantada porque se coincidía con el esqueleto, recuerdan el esqueleto que tenía en su casa. Cuando encuentran esa mentira, él dice, pero el mismo perro olfateó 7,5, ¿no? 7,5 millones de dólares que lo estaban sacando de la casa de un ex secretario de los Kirchner o de Máximo, una cosa así. Exacto, estaban termosellados y que el perro lo olfateó. Eso en un galponcito. La verdad, ahí siempre hubo complicidades, hay que decirlo, o de abogados, o a veces de jueces, y mediático también me remito a lo que he descubierto, digamos, y lo he escrito en el libro, también mucho agite mediático, ¿no? Lamentablemente hay colegas que le creían, que le compraban el verso y que decían, este tipo esclarece en serio lo que la justicia no quiere esclarecer. Entonces, esa fama, él buscaba plata y fama. Esa fama hacía que lo contrate, que saltara de un caso a otro y seguía, ¿no? Que en el caso Facundo, que vos investigaste y también fuiste duramente increpado, calumniado por contar la verdad, nada más. En vez de investigarse, qué sé yo, quizás tal vez a los policías que quizás no actuaron bien, no debió haber seguido caminando, lo debieron haber llevado, y en vez de dejarlo ir, ponele, había una teoría, una hipótesis que se lo habían secuestrado, lo habían desaparecido y lo habían matado, que era esa la teoría. Él lo que hizo fue abonar esa teoría 3 meses después, encontrando unos recuerditos que eran del chico dentro de un calabozo de la comisaría que ya había sido peritado y no habían encontrado nada. Claro. Era todo un disparate. Bueno, esto es otra constante en su accionar. Lugares ya allanados por distintas fuerzas, no por una sola, por distintas fuerzas que habían dado negativos, con perros que también habían pasado por el lugar. Bueno, él volvía 3 meses, 7 meses, un año. Algo que no pasaba en ninguna parte del mundo, ¿no? No. Esto de detectar cosas tanto tiempo 72 después. horas se acaba. Récord mundial hacían todos sus perros en todas las investigaciones. 72 horas del récord mundial, ¿no? El récord mundial, hay un récord mundial de un perro que encontró un rastro con el olfato, creo que 70 y pico de horas, ¿no? Una cosa así. Sí, no hay más que eso. Lo máximo es 72 horas y él encontraba hasta 5 años después olor de la persona desaparecida u olor de los presuntos victimarios de X caso. Olían bajo la nieve, bajo el hielo. En el caso Maldonado le preguntaban, ¿pero cómo hizo el perro para oler abajo de la nieve o abajo del hielo en ese caso? Bueno, él daba ya cuando un poco lo empezaron a cuestionar diciendo, pero los expertos y la gente seria que trabaja con perros, que los hay, dicen que no más de 36, 48, 72 horas. ¿Cómo usted encuentra, cómo sus perros tienen esa capacidad para olfatear lo que es prácticamente imposible y va en contra de la bibliografía y de la física? Él ya ahí empezó un poco a desbarrancar porque empezó a decir, bueno, los perros a mí me hablan, yo trabajo con una energía y los perros me hablan y tenemos un mecanismo de comunicación que obviamente es muy propio y que esto no está escrito y nadie lo va a entender, pero yo hablo con los perros huelen y me cuentan qué es lo que han hallado. Esta era un poco la explicación ya en el último tramo de su carrera que daba, ¿no? Claro, ya más esotérico. Y siguiendo con la otra... Bueno, tenía como cómplice en muchos de los casos, en caso Facundo, en varios otros, caso Sofía Herrera también intentó participar, tenía la complicidad de una vidente. Claro. Sí, que desde Mendoza, desde su casa de Mendoza, le daba instrucciones y le decía, yo veo al desaparecido en tal lugar o yo veo al asesino en tal lugar, y él iba siguiendo esos rastros con los perros y ahí iba plantando la prueba. Y ahí encontraba la vidente. Delirante. Sí, debemos decir que hoy cualquier juzgado, hoy no, de hace 30 años, por lo menos 25 años, alguien le lleva, un policía le lleva un dato a cualquier juzgado, no, esto me lo pasó un vidente, lo mete en cana. Claro. Hoy ya no existe eso, te meten, un juez siente que le están tomando el pelo, te mete en cana, no es así. No es así, la investigación no es así. Eso puede haber sido hace 100 años, 80 años, 50 años. Hoy te meten preso si vas con un dato. Y este tipo tenía una vidente que le decía, para mí está en tal lado. Y él legitimaba el relato de la vidente con 2 perritos que él supuestamente adiestró y que tenían capacidades supernaturales, ¿no? Y en un nivel desconocido a nivel mundial.
Claro. Bueno, el caso Araceli Fules, que usted lo conoce muy bien, él además se atribuye cosas que fueron verdaderas que no hizo. Por ejemplo, él dice, yo descubrí el cadáver de Araceli Fules. Es en San Martín. En San Martín. En San Martín. Hay una filmación, esto está filmado, él está parado arriba donde estaba el cadáver de Araceli y no lo encuentra, lo encuentra una mujer de bomberos. O sea, hasta lo que él se atribuye que existió, no fue él el autor de ese descubrimiento. En el caso de Araceli hubo gente presa por su prueba trucha. Él dijo que en un auto había olor a la víctima y era mentira. Eso Casación lo revocó y mandó a investigarlo. Hoy lo está investigando una fiscalía de San Martín y va a la imputación porque no había manera de que eso fuera real ni que fuera serio, ¿no? Sí, Araceli Fuges, una chica que estuvo desaparecida, fue secuestrada, abusada y asesinada. La encontraron en una casa, nosotros cubrimos al caso, y en ese momento hubo un montón de detenidos, varios que llegaron solamente por el rastro que aportó este supuesto perito, que terminó en un disparate. Terminaron condenados los autores, pero la mayoría, había un montón que eran datos que había aportado este tipo, que estuvieron un montón en cana y fueron absueltos porque era un papelón, el caso Fuges. Sí. Ese caso es terrible, porque abrieron el baúl de un auto y él dijo, este auto no solamente estuvo la víctima en el baúl, sino que fue lavado con desodorante, con Pinolux, hasta dio la marca. Sí. Y Casación de provincia dijo, pero esto es un disparate, ¿cómo pudo un juzgado sostener esto? Porque acá también hacemos hincapié en la justicia. Puede haber un delirante, un loco, un mentiroso, un farsante, pero la justicia le dio muchas veces cabida, claro, al no tener por ahí cerrado, redondeado el caso, echaban mano a este chanto y le daban lugar y aprovechaban su prueba plantada, ¿no? ¿Pudiste hablar con algunos jueces o fiscales que le creyeron? ¿Qué te dijeron? Alguno, por ejemplo, aunque no hayas puesto el nombre, no importa. ¿Qué te dijeron? Bueno, a ver, no lo van a decir públicamente, pero en los casos muy mediáticos tenían mucha presión. Hay algunos casos un poco más tenebrosos en donde hubo cosas más oscuras, pero en muchos casos dicen, y bueno, nada, lo trajo la querella o lo trajo una de las partes, como representa a la familia de la víctima, siempre como que se le da lugar aunque parezca rara la prueba que trae. Entonces se fue corriendo el límite y hasta lo más ridículo, hasta allanamientos a cualquier hora del día pedido por o sugerido por una vidente donde iba Marcos Herrero, lo han habilitado. Entonces uno ahí dice, bueno, pero ¿hasta dónde las víctimas tienen tanto poder? Digamos, hoy la querella tiene tanto poder como la fiscalía, está muy bien eso, claro. Pero digamos, hay un límite que es el sentido común, ¿no? Si esta persona, en vez de esclarecer, viene a oscurecer, viene a embarrar, aún hoy familiares de víctimas le siguen creyendo, porque dicen, no, el único que encontró una estampita de mi hija fue Marcos Herrero, y lamentablemente eso era mentira. Claro. Pero bueno, se aferran ante la inacción o el no esclarecimiento de la justicia, no tener respuestas, se aferraban a la ilusión que le vendía a este tipo, ¿no? Antes de la última pregunta, que te va a preguntar Facundo, quiero completar esta idea que acabas de esbozar. Seguramente en estos momentos, muchos familiares de víctimas en casos en los que intervino Marcos Herrero deben estar enojados con nosotros. Porque siguen creyendo, pero no es un tema de creer, es un tema que se aferran a lo que tienen. A los familiares no podemos decirle nada. Claro. Porque se aferran a lo poquito que tienen. En este caso, un mentiroso que los engañó. Pero es lo único que tienen. Por eso, a las víctimas, a los familiares de víctimas, hay que escucharlos en silencio. Aunque, como está acotando Germán, es un disparate tras otro. Es una barbaridad. No hay antecedente a nivel mundial de un tipo que haya hecho esto utilizando perros. Bueno, ese era el escudo, ¿no? El fronting eran los perros. No, el perro olió y es así, y da positivo. Claro. La actuación de los... a ver, está filmado, en muchos casos está filmado en donde los perros ni siquiera los controla. O sea, hay un allanamiento
en donde están iluminando con linternas y el perro, en vez de ir para adelante, se da vuelta y se come la linterna de uno de los que iluminaba. O se escapa, tira a una persona, o se come el alimento balanceado de un perro que estaba ahí en el lugar. Claro, no estaba muy adiestrado tampoco. No, y siguiendo con eso, la última pregunta va por ahí, un dato que podés desconocer, pero intuyo incluso que lo debes saber. ¿Qué fue de la vida de los animales? ¿Dónde están esos perros? ¿Siguen con Herrero? ¿Se los secuestraron? ¿Se los dieron en adopción? ¿Qué pasó con los que formaron parte de ese trinomio? Sí, hasta donde sí, los últimos los tiene él y buscaba, en algunos de los casos buscaba alguna adopción, y uno de los perros que murió, digamos, que él tenía, él lo vinculó esa muerte. Sí, escuchen esto, lo conocen, al caso Marito Salto. Él dice, este perro, como participó en la búsqueda y descubrió todo lo que tenía que ver con la trama esotérica murió embrujado. Dice, mi perro murió embrujado por haber descubierto aquel caso de Marito Salto. Sí, es increíble. Esto también, debemos decir, esto también es la justicia. Lamentablemente esto pasó por la justicia argentina. Lo vamos a leer al libro, recomiendo, porque esto es un capítulo de la historia penal argentina. Sí. El coleccionista de huesos de nuestro querido amigo Germán Sasso, un librazo. ¿Qué editorial está y cuándo está a la venta? Ya está distribuyéndose en las librerías, supongo que la semana que viene estará en todo el país. Esto también, lamentablemente, es la justicia argentina. Lamentablemente. Germán, querido amigo, un abrazo grande. Un placer hablar con vos. Gracias a ustedes, gracias por todo. Eso lo sabía, lo del perro. Increíble. Que él le echaba la culpa a una brujería. En el caso de Marito Salto, el rastro del perro, varios años después, encontró una carta que era un anónimo. Y en el anónimo ponía nombres y apellidos. Esto parece una película, nos podemos reír en una charla de café, qué bárbaro. Hubo gente en cana por esto. Desde ya, y siendo hasta contrafáctico quizás, él intervenía en un montón de las causas más importantes. Probablemente hubiese intervenido en una causa como por ejemplo la búsqueda de Logan en este último tiempo. Pero y hubiese mandado en cana al gobernador diciendo, en la casa del gobernador hay olor al chico. Y no hubiese sido, y para algunos obviamente hubiese sido un dato certero, pero llevaría mucho tiempo contrastar que no fue así. Tiempo que se perdería, tiempo con personas detenidas. Segundo bloque del expediente. Hemos venido hablando del derrumbe en Villa Gesell. Bueno, en las últimas horas encontraron los restos de la última víctima. Lamentablemente se terminó toda la expectativa de encontrar una nueva víctima que no haya fallecido. Toda la esperanza de vida se terminó esta semana con el hallazgo del cuerpo de la octava víctima, que era la pareja de la sobrina de la ex dueña, ¿recuerdan? El sobrino, ajá. Del sobrino de la ex dueña, que al principio llamó la atención que no la encontraban en el mismo lugar en el que fueron hallados el sobrino y la ex dueña, y tiene que ver con que la encuentran en otro sector. Aparentemente entienden que habría estado escapando del derrumbe, que se habría enterado, que se habría dado cuenta de que se estaba derrumbando el edificio, y en ese escape queda atrapada. Por eso no la encontraban. Por eso no la encontraban en el departamento. En ese que lugar. Estaba deambulando en el hotel, aparentemente. Bueno, Miguel Ángel Pierri, nuestro querido amigo, sí, integrante del programa, a quien le volvemos a mandar un abrazo, está recuperándose la voz. Por eso recién va a volver la semana que viene. Está trabajando en la causa porque representa a familiares de víctimas. Es particular damnificado, además del estudio Burlando, que también forma parte de la querella en provincias particular damnificado. Y ellos están persiguiendo el esclarecimiento. Hay que ver, esto hay que estar atento. Yo creo que Pierri coincide ahí con Burlando. Quieren otra calificación más grave, no estrago culposo por negligencia y pericia hasta 5 años, si no quieren algo doloso, que hasta 20 años de cana. Y ahí van a terminar todos presos. Doloso sería que sabían que podía ocurrir una catástrofe y ocasionar víctimas fatales, ocasionar muerte, y siguieron trabajando. Pues es que Dana, no sé si tenemos el video, pero si no lo tenemos no importa, lo cuento. Grabó un video de cómo estaban trabajando. Ella mandó, en realidad, uno de los albañiles grabó y ella mandó este video, mirá. Sí. Mirá. Este es el lugar, a ver, esto lo van a determinar los peritos, no sabemos si esto fue lo que provocó, porque en realidad no sabemos nada de albañilería, de ingeniería, ni de arquitectura. Esto lo van a determinar los peritos.
Pero este lugar de trabajo coincide con la explicación que ya dio un arquitecto sobre cómo se cayó. Si tenés la imagen aérea, lo vamos a comparar. ¿Ves la imagen aérea? Hay una más columna alta, de las que se ven en el video, fíjate, a la derecha. La parte más, cuando se eleva un poco más la imagen, que se ven los balcones, se van a dar cuenta que el edificio tiene una especie de rotación sobre su eje hasta que cae sobre el edificio vecino en donde muere el artista plástico de Balcarce y la señora termina siendo la única sobreviviente. Sí. Gira sobre su eje, porque el edificio da como una rotación y después cae. Este arquitecto cuenta que para que haya hecho esa rotación debe tener un daño estructural. Ahí vemos la imagen a la derecha, fíjese. A la izquierda, perdón. Fíjense, si paramos la imagen ahí, parala ahí, si la parás, te vas a dar cuenta que el lugar, ahí está al revés, pero más o menos se ubica. El lugar, saca el grafo, un chiquito. Van a ver un poco los balcones. Los balcones, fíjense que son como semicirculares blancos. Al centro de la imagen, ¿lo está viendo? Fíjense que apuntan hacia el vecino. Esos balcones apuntaban hacia adelante, rotaron. Ahí está el zoom. Ahí, ¿ves? ¿Se dan cuenta que rotaron? Y la rotación fue por un daño estructural, dice los arquitectos que estuvimos consultando, en la base, para que haga esa rotación y se caiga sobre un lado. Sector de la base. El sector que colapsó es más o menos el sector donde estaban trabajando. Ese sector coincide, porque ya los vecinos, testigos, decían, si este es el edificio, de este lado estaban haciendo unos trabajos ampliando las ventanas. ¿Qué es esto, ves? Estaban haciendo una ampliación muy grande. Esa ampliación es el lugar de donde el edificio hace una rotación, en realidad hace una rotación así y cae. Sí. Por eso creen que el daño estructural, si fue por esto o por otra cosa, lo determinan los peritos, fue exactamente en ese lugar donde están trabajando los albañiles. Y ahora el debate estará en las responsabilidades de claro, los distintos involucrados. Recordemos que tenemos distintos niveles de participación. Tenemos el que participa directo, el que estuvo haciendo el obrero, que fueron 4 detenidos, los primeros 4 detenidos, los obreros que participaron en la obra directamente, después tenemos los arquitectos. Y también tenemos el arquitecto al dueño, Jorge Bonavita, que está detenido, el contratista Rubén Taquichiri y los demás, los albañiles y el capataz, que sobrevivieron los 4 que fueron detenidos, fueron escarcelados. Después tenemos también, obviamente, al dueño, que es de apellido Arcos Cortés, es el dueño que también tiene previsión de salida del país, pero no. Y no todos sus socios. Escarcelado, y también, obviamente, el rol que quizás cumple pero, el control de esta obra. Que ahí va a estar el debate, me parece, ¿no? Si estaba o no estaba autorizada. Ojo, que hoy estuve hablando las últimas horas, ayer. Estuve charlando un rato breve con el abogado defensor que representa a los dueños. A Arcos Cortés. Sí, y él dice algo que no se sabe, no sabían la causa. Lo que estamos publicando todo, es la orden de paren la obra. Claro, la paralización obligatoria. Pero después hubo una presentación que fue aceptada ese mismo día. Eso tendrá que probarlo. No exime, esta opinión personal, no exime de responsabilidad de los dueños, pero abarca en la responsabilidad penal a algún funcionario del gobierno municipal. Porque por alguna razón aceptaron esas modificaciones, esos documentos que dice el abogado, que presentaron incluso ese mismo día. No es que paren la obra y no pararon la obra y se cayó. Claro. Paren la obra, actualicen, pidieron permiso, la obra siguió, después se cayó. Vaya a saber por qué se cayó. Tal vez fue por otra cosa. Desde ya la estrategia de la defensa de los dueños, entiendo que pasará por ahí, pasará por desligar la responsabilidad de los dueños y decir, nosotros no sabíamos que esto se podía caer, fue un error o del arquitecto o un error de los obreros que dieron un martillazo donde no tenían que dar un martillazo. Pero también van a tener que demostrar que evidentemente este papel que ellos dicen que presentaron, esta serie de papeles, autorizaciones que demostraban que la obra se podía realizar, que
estén en la justicia, que estén entre las pruebas. Lo importante va a ser lo que haga la fiscal Verónica Zamboni y el juez de garantías David Mancinelli. Son los mismos que intervinieron en la causa de los Rutgers, ¿no? Tanto fiscal como juez de garantías. Hay que ver la calificación, en los próximos días vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa con los demás acusados? Da la sensación que van a ir por todo, que no le van a regalar nada a nadie. Como corresponde, ¿eh? Como corresponde. Que van a tratar de sentar en el banquillo de los acusados a todos, incluso a funcionarios municipales, para que se sepa claramente qué pasó. Esto no puede ocurrir. Esto es una barbaridad lo que ocurrió. Lo vamos a seguir el tema ya la semana que viene con alguien que interviene en la causa, que es Miguelito Pierri, que va a estar con nosotros. Nos tomamos los últimos minutos ahora para ver historias. Me van a ver a mí contando historias oscuras. El que quiere seguir las historias oscuras, vamos a contar los minutos quiénes son. Puede seguirlo en c5n.com. Son los chicos de C5N. Es Guillermo Gamacurta, que es el director, y todo un equipo. Ayúdame a... Sí, con todos las los direcciones compañeros. de Martín Carelli, la producción de Juan Peterman y Maini Golomb. La cámara está a cargo de Camila Alonso Suárez y Juan Peterman. La gráfica a cargo de Camila Rodríguez. La edición Lucila Viera, Florencia Arienta, Martín Carelli. Y la musicalización a cargo de Federico Ingolotti. Son historias oscuras que están en c5n.com. Si quiere ver todas las historias, hay un montón. Puede verlo en c5n.com, pero también lo podemos ver acá porque lo vamos a pasar. Está muy bien hecho, me dio mucho placer hacerlo. Y el caso que vamos a presentar hoy... Un caso que te gusta mucho a vos. Me encanta, la historia de Mateo Banks. Adelante. Los comienzos del siglo XX estuvieron marcados por una historia escalofriante. La gran inmigración lograba dar sus frutos en una Argentina agroexportadora. Mateo Banks, conocido vecino de Azul, formaba parte de una prestigiosa familia del pueblo. Casado con Martina Gainza y padre de 4 hijos, Banks era dueño de una elegante residencia del centro. Parte de una acaudalada familia, con 6 hermanos, integraba el Jockey Club y participaba de varias instituciones de beneficencia. Eso fue lo que lo convirtió en un referente para todos sus conocidos. La familia Banks era propietaria de 2 estancias, La Buena Suerte y El Trébol, pero ese prestigioso apellido empezó a perder su honor. Banks era un hombre de 44 años, muy codicioso y jugador compulsivo. Había perdido mucho dinero. A tal punto estaba quebrado que le había falsificado la firma a su hermano Dionisio para venderle sus animales. Este fraude, de descubrirse, lo llevaría a una larga estadía en la cárcel. El 18 de abril de 1922 sería una fecha que cambiaría para siempre la historia del pueblo. Era tarde y Mateo Banks se dirigió a la estancia La Buena Suerte, en la que vivían su hermano y su sobrina. ¿Qué haces acá? Mateo esperó hasta la caída del sol. Ahí llegó Juan Gaitán, peón del campo, quien fue recibido con un disparo por la espalda mientras guardaba el sulky en el galpón.
5 kilómetros lo separaban de la segunda estancia, el Trébol. Mateo llegó hasta allí en el sulky y vio al otro peón, Claudio Loiza. Acompáñeme al campo de Dionisio. Es urgente. En el Trébol vivían su hermana Mariana y su hermano Miguel junto a su esposa y sus hijas. Mateo intentó matar a todos en el Trébol, arrojando veneno para ratas en el puchero, pero las mujeres percibieron el mal olor y tiraron la comida. Sin embargo, entrada la noche, correrían la misma suerte que las demás víctimas. El primer disparo fue contra María Ana, engañada con la excusa de que debían socorrer a Dionisio. De regreso, Banks pidió un té a Juana, su cuñada, y luego apuntó la escopeta contra ella. Al oír el estruendo, Miguel salió de su cuarto y un impacto en el cuello terminó con su vida. Cecilia, la hija de 15 años del matrimonio, también fue asesinada de un tiro. Doctor, asesinaron a mi hermano y su familia. Fueron los peones. Maté a uno y el otro escapó. Me dispararon en el pie. Rafael Marquestó, médico de la familia, fue quien advirtió de la tragedia a la policía de Azul. El velatorio y entierro de las víctimas conmovió a todos los habitantes del pueblo. A los pocos días, los investigadores habían encontrado los restos del peón Gaitán y habían probado que el orificio en la bota de Mateo había sido hecho con un punzón y no con un disparo. Mateo Banks confesó sus macabros crímenes ante la policía de Azul y La Plata, aunque después dijo que había sido torturado para confesar. El primer juicio se hizo en Azul y terminó con una condena perpetua. Se anuló, se hizo un segundo juicio en La Plata con la misma sentencia. Este famoso asesino fue bautizado como Mateocho, en alusión a la cantidad de víctimas. Por su excelente puntería, sin su nombre popular, asesinado a 6 de su familia y a 2 extraños más. Condenado, Mateo Banks fue llevado a la cárcel de Ushuaia, donde cumplió la pena con otro preso famoso, Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. En 1949 quiso regresar a Azul, pero no fue bien recibido por sus habitantes, por lo que finalizó sus días con el falso nombre de Eduardo Morgan. Obtuvo un documento falso y se registró en un hotel del barrio porteño de Flores. Cuentan que en su primera noche agarró un jabón, la toalla y se encerró en el baño para darse la primera ducha con agua caliente. Resbaló, se golpeó la cabeza y se mató. Un insólito final para un asesino serial que acabó con toda su familia por codicia. Bien, me encantó hacer esta historia. Hay muchas más historias, vamos a ir compartiendo en el expediente, pero si las quiere ver todas están en c5n.com, Guille Gamacurta y a todo el equipo que acabamos de mencionar recién. La verdad han trabajado muy bien y es un placer hacerlo, las historias oscuras. Llegamos al final. 17 años del expediente. ¿A quién agradecemos? Del expediente, agradecemos como todos los viernes en el control. Está nuestro productor ejecutivo, Rodoboros, también está Paulo Simoes, allá todos los chicos, las técnicas. Acá, gracias a todos los cámaras que están siempre bancando la parada aquí. Paulo, hasta la semana que viene. Un placer. Lo esperamos, obviamente, a Miguel Pierri, que esté aquí ya recuperado con la voz grave que ha tenido en algún momento. Y a usted, muy buen fin de semana.